¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Las buenas noticias en nuestro país se explican también regionalmente. Hay regiones a las que les está yendo muy bien y una emblemática es el estado de Querétaro, una entidad que crece normalmente por encima de la tasa nacional. Por ejemplo, este año de 2013 se espera que Querétaro alcance una tasa de crecimiento de cerca del 5%, mientras que la tasa nacional apenas ronda el 1.7%. ¿Qué experiencias, qué conclusiones, qué consejos podemos retirar del estado de Querétaro para eventualmente prodigarlos en el resto de la República y un día ver a México creciendo todo el país a tasas similares a las de esta entidad? ¿Qué lecciones en materia de educación, de innovación, de competitividad, de conectividad, de productividad, de esfuerzo de cooperación entre partidos, de esfuerzo de cooperación entre ciudadanos, qué política de vivienda? Las preguntas son muchas, se agolpan ahí y hoy lo que intentaremos es agruparlas para tratar de encontrar las mejores lecciones de desarrollo. No quiero decir que todo el país debería ser como Querétaro, pero es imposible pensar el futuro del país sin pensar en Querétaro. Comenzamos. Pues lo prometido, José Calzada, gobernador Querétaro, está con nosotros en Espiral. Le doy la bienvenida, gobernador. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, muchas gracias por la invitación, muy amable. Pues tengo que comentar aquí al público que usted prendió una mecha que en este programa se ha venido reflejando. A partir de un discurso que me tocó escucharle a un grupo de industriales, usted decía que México puede en efecto convertirse en potencia a mediados de este siglo y daba algunas fuentes. Se me ocurrió hacer justamente esta serie de México Potencia Mundial entre interrogaciones. Y mire, déjeme abrir de una vez la conversación preguntándole, porque hay muchos mexicanos que no lo creen o no lo creemos, ¿México realmente puede convertirse en esa séptima, octava potencia mundial hacia 2050? ¿Qué lo lleva a pensar en eso? A ver, la verdad es que lo creo firmemente, pero no solamente lo creo yo, es decir, los grandes economistas, los grandes pensadores, quienes nos ayudan en muchas cuestiones y sobre todo para pensar el futuro en la economía nacional también lo creen así. Parte de esta tesis que ellos tienen se finca de manera importante en las reformas estructurales que hoy se están impulsando por parte del señor presidente y de muchos otros actores políticos nacionales. Pero, por ejemplo, seguramente tú te refieres a un autor de un libro bien importante que se llama Los próximos 100 años. George Friedman. George Friedman, que tiene un libro que se llama Los próximos 100 años y otro que se llama La próxima década. En los próximos 100 años él se atreve a decir que México, junto con otros países, pueden estar en el top 10 de las economías mundiales. Y te dice por qué. Por ejemplo, George Friedman es una persona que analiza las cuestiones geográficas, las cuestiones políticas, las cuestiones militares, las posiciones en el tablero económico de los países y en esta tesis que él tiene dice que México, Polonia, Turquía van a ser nuevas estrellas en el firmamento de la economía mundial. Pero déjeme ser duro al decir que México no es México, sino muchos Méxicos. Si uno piensa en Querétaro, yo alcanzo a entender este argumento. Pero si usted se para en Tuxtla Gutiérrez, o en Oaxaca, o en la montaña de Guerrero, también tendría que dijera, mire, no todo el país es Querétaro. No se estarán confundiendo en que habrá algunas regiones de México que funcionen y otras que no. Unas compiten y proporcionan ingresos en una parte y otros en otra. Es decir, Querétaro está en el centro y es competitivo en manufactura, pero hay otros estados que tienen playa y son competitivos en turismo y abonan también al Producto Interno Bruto en otra dimensión. Nosotros nos hemos especializado en Querétaro en manufactura y en años recientes nos estamos especializando en otras materias que tienen que ver con la competitividad global, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la creatividad de los jóvenes, que es algo que a mí, Ricardo, me entusiasma de manera importante.
porque ya Querétaro está compitiendo no solamente en cuestiones de maquila o en cuestiones que tienen que ver con fuerza, sino en cuestiones que tienen que ver con el valor de las ideas. Ahora hablamos de las razones del éxito de Querétaro, pero antes déjeme preguntarle, ¿es exportable el modelo de desarrollo de Querétaro, que evidentemente ha sido exitoso, Sin duda. al resto del país? O sea, ¿podríamos imaginar el resto del país mirando a una región tan próspera como Querétaro? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque, a ver, nosotros, y no me quiero referir nada más a mi administración, sería también injusto decir de mi administración para acá Usted no es prosperidad. lo que dice, atrás de mí no pasó nada bueno. Atrás de mí pasaron muchas cosas buenas. Yo creo que en principio Querétaro es la suma de buenas cosas que han sucedido durante muchísimos años. Esto trasciende a partidos políticos y a personajes, ¿eh? Eso tiene que ver con que se han hecho las cosas medianamente bien durante mucho tiempo y por eso Querétaro es una historia de éxito. Y gobernadores de distintos partidos. Y gobernadores de distintos partidos políticos, sin duda alguna. Nosotros, digamos, a raíz de la entrada del Tratado de Libre Comercio, yo les puedo decir categóricamente que Querétaro es el ejemplo de que el TLC funciona. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, Querétaro ha crecido su economía en por lo menos 5% de manera sostenida durante todos estos años. ¿Este año cuándo está empezando a crecer? Este año la última previsión que hay del crecimiento económico de Querétaro es de 5.1%. Cuando el país trae una tasa expectada de 1.7%. Ustedes no expulsan población, al revés, absorben población. Están llegando 40 familias diario a Querétaro. Sí. Una cantidad enorme. Sí, impresionante. A ver, vamos a descifrar cada una de las variables. ¿Por qué Querétaro está siendo exitoso y qué de eso valdría la pena que se aprendiera o que se analizara en otros lados? Querétaro tiene condiciones muy favorables, muchas que heredamos de la naturaleza. Están en medio. Estamos en medio. Estamos en el centro la carretera geográfico. 57, que es la carretera más importante, se llama la carretera del Tratado de Libre Comercio, pues atraviesa nuestra entidad. Desde San Juan del Río, Pedro Escobedo, el municipio de Querétaro y finalmente el municipio Corregidora la atraviesa hasta llegar a Guanajuato o bien San Luis Potosí. Tenemos una posición geográfica extraordinaria. Tenemos un gran aeropuerto, la pista más grande del país, 3.2 kilómetros. Aeropuerto de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de Querétaro, que se llama Intercontinental de Querétaro, que está en el municipio de Marqués y Colón, es uno de los mejores aeropuertos del país. Ya tenemos varios vuelos internacionales, es decir, tenemos una buena infraestructura en materia aeroportuaria. Tenemos ferrocarril, pasa Kansas y pasa también la otra empresa ferroviaria por Querétaro, con mucho éxito. Estamos ahorita por impulsar ya un parque logístico en materia de ferrocarril. Entonces vamos a tener aeropuerto de pasajeros, aeropuerto de carga, ferrocarril, la carretera 57, es decir, va a ser un boom en materia logística nuestra entidad. Somos una ciudad cuidada. Es fácil transportarse. Es muy fácil transportarse. Y tiene un centro que es fácil acceder a él. Exactamente, pero porque hace muchos años se planeó. Tiene un beltway, tiene un espacio en el cual las personas se pueden trasladar en Querétaro de manera ágil, de manera rápida. Hemos sabido Se cuidar. refiere al cinturón. Es un cinturón, digamos, de 3 grandes avenidas que lo conforman y que lo hacen muy atractivo para que la gente se pueda transportar. Hemos cuidado nuestro patrimonio histórico y cultural, que eso nos da hoy ser el estado número 1 en recepción de turistas de estados de no playa, en cuanto a ocupación hotelera se refiere, a nivel nacional. Tenemos un sector turístico que crece al 16% por año. Claramente, estas son las razones del éxito. Ahora, que nos permiten decir que es exitoso, pero ¿qué hicieron? A ver, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo? Porque, cómo nos cuesta trabajo a los mexicanos ponernos de acuerdo. ¿Cómo le hicieron para traer a Bombardier? Es una pregunta que se hace en todas partes. ¿Qué le dieron a Bombardier para que nosotros se fuera? partimos de una estrategia general, Ricardo. Yo le aprendí a un gran maestro, a don Jesús Silva Herzog, en una ocasión que le hacían preguntas con respecto al pasado y él dio una respuesta que a mí me gusta mucho utilizar. Dice, es más fácil ponernos de acuerdo en lo que viene que en lo que fue. Lo que fue ya esa historia. Entonces, los actores políticos, económicos y sociales de Querétaro vemos para adelante. O sea, Querétaro no fue la cuna de la Constitución del 17, nada más. No, es otra cosa. Querétaro quiere ser la cuna de nuevas cosas de aquí en adelante y para siempre. Es decir, los actores políticos, económicos y sociales, todos aportamos nuestro pequeño granito de arena para que a Querétaro le vaya bien. Cuando nosotros llegamos a la administración,
creamos un modelo económico. ¿Sí? Nosotros no solamente quisimos estar dentro de un modelo económico nacional, sino que creamos un modelo económico propio. Ese modelo económico tiene en el centro de las políticas públicas la economía de las familias queretanas. Es decir, toda política pública que no tiene un sustento en mejorar la economía de las familias es una política pública que a nosotros no nos gusta adoptar o que finalmente nosotros desechamos. La unidad a gobernar es la familia. Es la familia. El núcleo de las políticas económicas o políticas públicas es la familia. Todos los que trabajamos en el sector público, municipal, estatal o federal, debemos tener claro que todo lo que hacemos es para beneficiar a las familias, la economía de las familias. A ver, uno de los temas más agresivos contra la familia en nuestro país ha sido la política de vivienda que ubica muy distante el lugar donde se habita al lugar donde se trabaja. Y eso divide a las familias. Llama la atención en Querétaro que ha habido una suerte de buena planeación en materia de política de vivienda que contrasta con el resto del país. Y esto otra vez no empezó ayer, pues. ¿Me puede contar un poco cómo se construye la mirada de movilidad en Querétaro? A ver, el estado de Querétaro también tiene una ventaja. Somos 18 municipios, es más fácil ponernos de acuerdo. Digamos, el 60% de la población está en 3 municipios, que es Corregidora, Querétaro y El Marqués. Hay buena planeación metropolitana, más que de un solo municipio, es una planeación metropolitana. Hemos tomado decisiones, los 3 órdenes de gobierno, para llevar beneficios sociales a la población de manera muy fácil y eficiente. Por ejemplo, las políticas públicas de Querétaro, en vez de ser dispersas, las apuntamos hacia 3 canales muy importantes: piso firme, agua y luz. No transporte, no... Sí, pero también, pero la gran parte de los recursos del Estado en políticas públicas son agua, luz y piso firme. Con eso nosotros elevamos el punto de partida de las familias, particularmente el punto de partida de las familias que menos recursos económicos tienen. Ahora, ¿tienen reserva territorial, tienen planeación, saben a dónde van a crecer los próximos 5 o 10 años? La mayoría de los municipios en este país no lo tienen. Ese es el gran reto, por ejemplo, de estados o de municipios o de regiones que crecen a la velocidad que crece Querétaro. Por ejemplo... ¿Usted sabe cuántas casas se van a construir en el año que entra? Este año se van a construir 21,000 casas. Y en 10 años calcularía más o menos. Imagínense nada más al ritmo que estamos creciendo. Por ejemplo, el municipio de Corregidora, que es uno de los municipios conurbados, duplicó su población en 10 años. ¿Y el Estado se adelantó a ese hecho, a ese fenómeno? El Estado se adelantó. Nosotros acabamos de aprobar un nuevo código urbano para poner orden, para que en los cabildos no se tomen decisiones urgentes, sino decisiones importantes y ¿Cómo trascendentes. le hacen para que no sean los intereses de las constructoras los que dominen la planeación urbana, sino el Estado? Modificamos el código urbano. ¿Cómo lo y hicieron? sensibilizamos a través del Congreso, una propuesta que hizo el Ejecutivo, y sensibilizamos a los presidentes municipales y a los cabildos en ese sentido. Es decir, sí hay Estado y sí hay municipio frente a estos intereses que en otros lugares han sido mucho más importantes. La prioridad es el futuro, no vivir el presente. Cuando vives el presente lo vives deprisa y de manera urgente y cometes errores. Educación, a ver, en 2 sentidos. De un lado, muchas de estas familias, 40 me decías, están 40 yendo familias diarios. O sea, multiplico por 5. ¿no? Sí. 200 personas diarias. Sí, más o Una menos. barbaridad. Es muchísimo, y a veces son más, ¿no? Porque hay escuelas buenas para los niños. Por el otro lado, también una gran apuesta a la formación universitaria. Y traen investigación, cosa que es rarísimo que haya investigación. El mayor número per cápita de investigadores del Sistema Nacional de Investigación está en Querétaro. Está creciendo de manera muy importante. Sobre todo en el área de automóviles, aeroespacial. Y de todas las materias. De todas las materias. De todas las materias, sí. Tenemos muchos ingenieros, tenemos muchas instituciones que se dedican a la investigación que se están trasladando a Querétaro. Yo el otro día... Pero es investigación aplicada, es al servicio investigación de la industria. aplicada. Por ejemplo, yo el otro día sacaba algunos datos. En Querétaro producimos al año aproximadamente 3,000 ingenieros. Aproximadamente 3,000 ingenieros. Se generan 35,000 empleos por año. A nivel nacional producimos 110,000 ingenieros. En Querétaro al año se contratan aproximadamente 7,000 ingenieros. Es decir, estamos contratando al 6% de los ingenieros que produce el país. El 6% por año. Esto es algo importantísimo,
porque quiere decir que los empleos que estamos generando son empleos bien remunerados. Es de gente capacitada, es de gente capaz, es de gente creativa, es de gente que no solamente, que es a lo que me refería en un principio, no solamente se dedica a la manufactura o a la maquila, sino es gente que está ideando. Déjame ponerlo en un ejemplo. Este año fuimos con un grupo de empresarios a el Paris Air Show en Le Bourget, en el aeropuerto de Le Bourget en París, porque Querétaro tiene una industria aeronáutica importante. Cuando llegamos al show, el emblema del show, en la entrada principal había una gran turbina, una turbina gigante que está moviendo los aviones del mundo, que está transportando millones de personas diarias. Esa gran turbina la produce General Electric. Bueno, esa gran turbina de General Electric se diseñó en Querétaro. Y yo lo que les decía a los empresarios de los jóvenes que iban con nosotros, señores, esta turbina se diseñó en nuestra tierra, por jóvenes queretanos como ustedes. Antes esas actividades, Ricardo, estaban diseñadas para que se produjeran, si diseñaran en la India, o que la diseñaran los japoneses, por las grandes universidades, o que la diseñaran los chinos o los norteamericanos. Las diseñaron gente de Querétaro, que sale del TEC de Monterrey o de la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra propia gente. A ver, hay una cosa extraña en Querétaro con respecto a otros modelos de desarrollo que se han implementado en el país. Si usted se mueve a la frontera, Tijuana, Juárez, va a encontrar dos constantes. Una gran apuesta en su momento por sueldos bajos, que nunca subieron. Y dos, municipios y gobiernos estatales que les perdonaron todos los impuestos a esas empresas con tal de que se vinieran. Me voy a corte de regreso, me cuenta por qué no se fue Audi a Querétaro y por qué Bombardier sí se fue a Querétaro a partir de estas dos reflexiones. Sueldos bajos y, en efecto, el regalo que le han hecho los estados a las empresas internacionales. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral hablando con el gobernador José Calzada. Me da muchísimo gusto tenerle aquí, Ricardo. Gobernador. Y bueno, está caliente la conversación. Le decía, se le fue Audi. Audi se fue a Puebla. Y oía que usted no le dolió que se fuera para allá. Supongo porque ya había llegado Bombardier o ya tenía otras industrias. Pero no sería, digamos, no quiero desaprovechar para preguntarle por qué se le fue Audi a Puebla. A ver, cualquier empresa es bienvenida, sin duda alguna. Siempre y cuando pues, se juegue bajo las reglas que beneficien a todos. Por algo pasan las cosas también a veces. Nosotros hemos logrado consolidar un sector automotriz muy vigoroso. Y el otro día yo reflexionaba con mi secretario de Desarrollo Económico y yo considero que ese sector tan vigoroso que hemos logrado construir, particularmente en las autopartes, es porque no tenemos una empresa dominante. Tenemos 300 empresas del sector automotriz. No es Coahuila con General Motors, claro. No es Ford en Guanajuato. Ustedes tienen o Nissan en Aguascalientes. Nosotros no tenemos una empresa dominante. Y ante el escenario de no haber una empresa dominante, todas son altamente competitivas. Es algo interesante, es un modelo interesante. Y luego además han logrado meter aviones. Hemos logrado meter aviones. Pasar de hacer arnés a hacer otro tipo de partes de los aviones. Pero, por ejemplo, aquí con los automóviles tenemos 300 empresas del sector automotriz. Hemos logrado ya somos el número 1 en autopartes del país. Hace 3 años producíamos el 10% de las autopartes de México y producimos el 15% de las autopartes de México. Es una industria que genera el 10% del PIB. 45,000 empleos está generando ya el sector automotriz en el estado de Querétaro. Han llegado varias empresas, no quiero ponerles nombre, pero han llegado varias empresas que platican con el gobernador y quieren que les regalemos el terreno. O por ejemplo, el agua, los impuestos. Y eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. Eso se ha hecho en todo el país, ¿por qué usted no? Sí se puede construir un puente, sí se puede dotar de energía eléctrica, sí se pueden llevar las instalaciones para que tengan agua potable, sí se puede hacer un paso a desnivel, es decir, facilidades para la empresa. Pero, por ejemplo, había una empresa grande, sin nombre, pero grande, que me dijo, gobernador, en tal lugar me están exentando el impuesto sobre nómina. Y le dije, yo no te puedo exentar los impuestos porque es una cuestión de principios. Es decir,
Si la gente más humilde paga impuestos, porque todos pagamos IVA, en fin, la gente más humilde paga sus impuestos, no puede ser que una empresa, una gran empresa, esté exenta de impuestos. Es una cuestión de principios. Te puedo ayudar en otras cosas, pero en eso no te puedo ayudar. ¿Y es un lujo que se puede dar Querétaro porque ya tiene industria instalada? Puede ser, sí puede ser. Sí, Sueldos. sin duda alguna. No es una entidad que pague bajos sueldos, que haya construido su competitividad en bajos sueldos. Sí. En eso son muy distintos también al resto del país. ¿Por qué? Nosotros, digamos, el promedio de ingresos son 5 salarios mínimos. Entonces, bueno, pues es muy bueno a nivel nacional. Somos el tercer estado que mejores sueldos tiene para su gente. ¿Cómo ocurre? ¿Qué hicieron para que los sueldos yo creo que, a ver, son varias cuestiones. Primero, buenas empresas. Segundo, buenos estudiantes que se convirtieron después en profesionistas y que hoy son ingenieros, arquitectos, administradores. ¿Tienen sindicatos en Querétaro? Sí. Dicen que el problema es que... Muy buenos. Muy buenos sindicatos. Porque luego dicen que el problema son los sindicatos, que por eso los sueldos... En el caso de Querétaro, no. Muy buenos sindicatos. Están que todos defienden a sus trabajadores. Que defienden a sus trabajadores, pero que tienen, un mal en la pero economía. que tienen un gran entendimiento con los patrones. Es decir, la riña que a veces se puede entender entre patrones y trabajadores no existe en Querétaro. Evidentemente que hay momentos a veces difíciles en cuanto a las negociaciones, porque cada quien defiende sus intereses, pero se ponen de acuerdo. Y en este caso el papel del gobierno, más que de mediadores, de acompañador en las reuniones en las cuales llegan a un acuerdo los patrones y los trabajadores. ¿Hay productividad mayor? Tenemos 12 años sin huelgas locales. 12 años. Y es algo muy importante. Se dice que para incrementar salarios en México hay que mejorar la productividad. ¿Cómo está en ese sentido, Querétaro? ¿Qué nos puede decir en ganancias de productividad? Tenemos una muy buena productividad y competitividad. Somos, dependiendo quién mida, pero para algunos el tercero, para algunos otros el quinto estado más competitivo a nivel nacional y gran parte de ello se debe a la productividad de nuestra gente. Cuando va una empresa a Querétaro, Ricardo, que platica con el gobernador y que nos dicen que se quieren instalar y me dicen, platíqueme un poquito de su estado. Evidentemente, platicamos con ellos y les damos la historia de éxito que ha sido Querétaro durante muchos años, pero lo que yo les digo, olvídense de lo que yo les pueda platicar. Yo evidentemente tengo que hablar bien de mi estado. Pregúntenle a las empresas que ya están instaladas de clase mundial para que ellos les platiquen su historia de éxito. Contaban justamente los de Bombardier, lo van a repetir en un momento porque están invitados también a venir a este programa, que el número de errores que tiene la planta de Bombardier en Querétaro para la producción, no sé si de los arneses, es cero, comparado con cualquier otro país donde tenían las mismas plantas, que es altísimo. Sí, yo una ocasión fui a Canadá a ver la planta de Bombardier y ellos me comentaban eso. Es más, vi varios jóvenes que traían sus camisas que decía Querétaro, evidentemente me sentí muy, muy orgulloso porque Bombardier ya tiene invertidos en Querétaro 500 millones de dólares. Tienen 1,500 trabajadores con 500 millones de dólares. Es la empresa aeronáutica más importante y nuevamente, que tengan ustedes una universidad con carreras vinculadas con la aeronáutica ha sido importante. A ver, eso es muy importante, Ricardo. Eso es muy importante que mencionabas. ¿Por qué las empresas se van a Querétaro? Se van por varias cosas. Yo creo que por el clima de tranquilidad y de seguridad que vive nuestra entidad. Salieron datos que nos colocan como el quinto estado con menos homicidios dolosos a nivel nacional. 3.2 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. A ver, eso es pero me dicen que muchas familias de Nuevo León ya se fueron a vivir a Querétaro por eso. Muchas personas han ido a Querétaro, sí, por ese motivo. Pero también hay otros motivos por los cuales se muda la industria a Querétaro. Seguridad es uno, otro es conectividad, otro tema es competitividad de nuestra gente, sin duda alguna. Otro tema es que existen los trámites para instalarse, son trámites relativamente rápidos, no son más rápidos, no son muy burocráticos. Nosotros en el gobierno del estado le ponemos un tutor a cada empresa que llega, precisamente para que les dé seguimiento hasta su instalación. Nos cuesta muy barato y el rendimiento económico de la instalación de las empresas es elevadísimo. Usted cobra impuestos, por lo tanto tiene dinero, por lo tanto hay gasto público. Sí. ¿Para qué sirve el Estado? Yo voy a hacer una pregunta que pareciera de obvia explicación y sin embargo no la es. ¿Qué hacen con el gasto público? ¿Cómo lo administran para apuntalar este desarrollo? Es una pregunta fundamental. Nosotros destinamos el 16% del presupuesto estatal,
que para este año fue de 23,000 millones de pesos, o es de 23,000 millones de pesos. El 16% es para obras de infraestructura. El promedio es mucho menor. Nosotros destinamos el 16% para obras de infraestructura y eso es algo muy importante. Puentes, la infraestructura, carreteras, agua, ¿qué? Hospitales, agua, puentes, carretera. A ver, conectividad. Yo recuerdo en los años 80, se decían, no, será muy mala idea poner un tren rápido a Querétaro, a Cuernavaca o a Toluca, porque entonces se va a poblar todo el camino. Donde haya paradas, se va a poblar. Bueno, al final de cuentas se pobló. Sí, sí. ¿Cómo va el famoso tren rápido? Va bien. A ver, ¿por qué es tan importante esa apuesta para ustedes, para el presidente? Porque se ha vuelto la obra emblemática incluso del gobierno federal. Y dígame que va bien porque ya nos la prometieron Sí, mucho. no, va muy bien. Ayer platiqué con algunas de las personas que están llevando, administrando y ordenando el proyecto. Es un proyecto que no lleva el gobierno del Estado de Querétaro, lo lleva la Federación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El señor secretario mencionaba que podrían invertir probablemente unos 40,000 millones de pesos en dicho proyecto, que podría estar en un par de años. Yo espero que a mí me toque por lo menos poner la primera piedra, porque será un proyecto muy importante. Yo lo que les digo a algunas personas con quienes platico el tema es, no podríamos imaginar el crecimiento y el desarrollo económico de los Estados Unidos sin trenes de pasajeros. De carga ya los tenemos. Sin trenes de pasajeros no lo podríamos imaginar. El de Europa. O sea, ese es otro modelo de sin- desarrollo que usted extendería al resto del país. Sin duda alguna. Y yo creo que no debe ser nada más el tren México-Querétaro, debe ser el principio de un sistema nacional de trenes de carga. Perdón, de trenes de pasajeros. trenes de pasajeros. En el cual participe la iniciativa privada. Ahora, lo voy a mover de tema porque me interesaría cerrar ahí. A ver, perdón que regrese a los años 80, pero la frase viene después del sismo, cuando decía el Gato Félix, un periodista de Tijuana, haz patria, mata a un chilango. Y es que después del 85, muchos chilangos fueron a vivir, nos fuimos a vivir al resto del país. No nos recibieron bien. El caso de Tijuana fue porque concretamente era un personaje indeseable, pero en realidad fue difícil. Querétaro, en cambio, ha sido generoso para recibir al que viene de fuera. Lo cuenta la gente, no se sienten incómodos. No es una sociedad, usted sí es de familia queretana de origen Sí. muy antiguo, pero no se siente que esas familias de origen antiguo rechacen al que llega. No hay discriminación, o por lo menos no tan fuerte hacia el que viene de afuera. ¿Por qué? ¿Qué hizo Querétaro para entender esto? Por ejemplo, en los años 70 era una sociedad mucho más cerrada. Se fue abriendo poco a poquito. Me lo mencionas muy bien, después del sismo, muchas más personas del Distrito Federal se mudaron a Querétaro. Encontraron cabida importante, particularmente en ciertas zonas o ciertas colonias, particularmente del municipio de Querétaro, el municipio de Corregidora. Muchos de ellos vendieron aquí sus negocios y con el dinero que aquí consiguieron, allá pusieron un negocio más grande. Es decir, la gente llegó inmediatamente a generar prosperidad en Querétaro y en muy pocos años era lo mismo. Pero fue gente que llegó a trabajar. Y yo creo que eso es un tema muy importante. Muy importante. Llegaron, se compraron sus propiedades, pusieron su negocio, un restaurante, pusieron una fábrica, generaron empleo, generaron empatías. Y pues ellos hacen gran parte, bueno, ya no hay ellos y queretanos, ¿no? Se vuelve la misma es la misma política. cosa. Que hay un tema ahorita muy importante, Ricardo. Por ejemplo, todas las personas que se mudaron del Distrito Federal a Querétaro hace un par de años, ya sus hijos son queretanos, entonces ya es la misma comunidad. Y los aceptan como si hubieran... Sí, sin duda alguna. Pues vamos a tener que hacer el programa y le tengo que hacer una pregunta más de carácter político, pero a ver, así como estoy diciendo que Querétaro puede ser un ejemplo interesante, pues quienes han gobernado en Querétaro tienen que aportar al país. ¿Qué está pensando el gobernador de Querétaro cuando acabe su mandato? Terminar muy bien. No tiene ahorita ninguna otra perspectiva. Nada. No anoto para luego preguntarle. Pero para nada, por supuesto que no. Terminar muy bien, cumplir con los compromisos que hice con Querétaro. Hice muchísimos compromisos, ahí la llevamos poco a poquito. Algunos son más sencillos que otros, sin duda alguna, pero ahí va Querétaro muy bien. Yo creo que la consolidación de la economía, la consolidación, por supuesto, del empleo y de las buenas cifras que tiene Querétaro en materia de seguridad lo van a seguir proyectando por muchos años. ¿Van a contagiar a los estados vecinos? ¿Se siente que Guanajuato puede convertirse en un Querétaro 2? Guanajuato tiene su inercia y tiene su crecimiento económico importante. Se han llevado muchas empresas del sector automotriz y de otras industrias
muy pujantes. ¿Qué también, otro estado lo ve con posibilidades de volverse tan exitoso por como ejemplo, Querétaro? yo tengo muy buenos datos del estado de Hidalgo, digamos, de los que estamos ahí vecinos del estado de Hidalgo, con San Luis Potosí comparto también. Muchas empresas que nos van a ver, si no se quedan en Querétaro, se van a San Luis, se van a Guanajuato, se vienen a Hidalgo, en fin. Esos estados del centro. Hay una región del centro muy pujante. Hay un tema adicional, que si me permite rapidísimo Por lo favor. toco. El modelo económico es economía de las familias queretanas, Gasto. 2 es gasto público y 3 es proveeduría local. Nos tenemos que enfocar en la proveeduría local. Es muy importante sustituir. O sea, que en lugar de comprar a los extranjeros, las partes sin se duda produzcan en alguna, México. Sin duda alguna. Los gobernadores, los presidentes municipales, todos debemos de ser grandes promotores de que se consuma lo que está Pero hecho en ¿cuánto nuestro de lo país. que Bombardier está consumiendo se produce en Querétaro A ver, hoy? Por ejemplo, te puedo dar cifras de Samsung. Samsung, hemos hecho eventos de proveeduría local y en una sentada le compró a los proveedores locales 140 millones de dólares. Es decir, me parece que desde el gobierno tenemos que hacer un esfuerzo importante, un esfuerzo con convicción, para que gran parte de las cuestiones que traemos de fuera, esto ayudará también a nuestra balanza comercial, gran parte de las cuestiones que traemos de fuera se la compren a los queretanos, Lo se que la llaman el compremos a los encadenamiento mexicanos, productivo, porque tenemos grandes empresarios que a veces no tienen acceso a las grandes empresas y a veces es por costumbre. Por ejemplo, cuando fuimos a Samsung, no solamente logramos más de 100 millones de dólares de proveeduría local, logramos que 2 empresas coreanas se vinieran a Querétaro a instalar, a producir de los insumos que proveen los propios queretanos o las personas de la región. Entonces, resumiendo, buen gasto público, proveeduría local y las familias Las en el familias. centro. Las familias en el centro. Gobernador Casal, le agradezco muchísimo esta posibilidad. Nos vamos a ir ahora con el análisis de 2 personas que nos vienen también a hablar de Querétaro. Le agradezco muchísimo que le haya regado a Espiral esta experiencia, que es alentadora frente a otros escenarios que andan negativos. Querétaro es un faro en el horizonte y gracias por traer su Sin voz duda alguna aquí. confiamos en que México será la 7ª potencia económica mundial. Bueno, pues mira, no Pronto. sé si nos va a tocar verlo, pero celebro. Hay ese que trabajar optimismo. por ello. Muchas gracias. A ver, Ricardo. para adelante. Muchas gracias. Regresamos en un momento. Volvemos para seguir hablando de Querétaro en esta pregunta de si es o podría ser un modelo de desarrollo para otras entidades del país. Ya escuchamos al gobernador Calzada. Ahora necesitamos hacer el contrapunto con quienes han estudiado de cerca el fenómeno, o bien desde la investigación académica, o bien desde la inversión económica que ha caído justamente en esa entidad. Les doy la bienvenida a Espiral y como es tradición, aquí a los dos les pido que se presenten. Ana, comenzamos con usted. Muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Ana Díaz Aldret, he sido profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro desde 1995. Ahora estoy prestada o como investigadora asociada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y bueno, este es mi tema. Querétaro fue mi casa durante 32 años. Tienes publicaciones en la materia, le has dedicado tiempo a explorar y te queremos sacar todo el jugo posible hoy para tratar de entender ese fenómeno, ¿no? Uno pasa por Querétaro, lo comentamos hace un momento, y sienten que hay un ritmo de crecimiento, de desarrollo distinto a otras regiones del país. Tú entiendes bien esas razones, esos argumentos que llevan a ese desarrollo y pienso hoy aprovechar ese conocimiento. Ana, bienvenida, me da mucho gusto. Muchas gracias. Y tenemos también a Alfredo Nolasco, me da mucho gusto, viejo compañero de armas. Así es, aquí me da mucho gusto. de la misma escuela de administración pública en Francia. Hoy voy a hablar más bien de los canadienses y su interés en Querétaro, en México. Soy Alfredo Nolasco Mesa, soy el representante en jefe de Bombardier para la rama aeroespacial y de transporte en México, recientemente nominado con ganas de hacer muchas cosas en este país, en este maravilloso país. Alfredo, déjame abrir con el tema Bombardier, porque es una historia muy sabrosa y no conocida en todo el país. Una de las empresas más importantes, armadoras de aviones, en el área, digamos, en el renglón aeroespacial, toma la decisión de venir a México para hacer arnés. Y de golpe decide hacer una gran inversión para crecer su planta justamente en Querétaro. Digo, nadie mejor que Bombardier para preguntarles, Alfredo, ¿por qué escogieron Querétaro para hacer esa inversión? Mira, es relativamente fácil la explicación. Bombardier tiene una historia de éxito con México y es la historia del Tratado de Libre Comercio.
La primera inversión que se hizo en México fue en el año 1992 en el vecino estado de Hidalgo, cuando Bombardier compra carriles, la Compañía Nacional de Carriles de Ferrocarril, Concarril, y esa planta en Sahagún se empiezan a producir arneses, y esos arneses da pauta para darse cuenta la empresa que México era muy interesante para esa actividad. ¿Por qué era muy interesante? Porque la calidad de los productos de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas destaca en todo el mundo. El índice de falla que tienen nuestros arneses es mucho menor que en cualquier otra parte del mundo. Sí, somos productivos. Sí, cómo no. Es una de las cuestiones que... Pero yo he hecho aquí programas diciendo que no somos productivos. Pues Estoy equivocado. En el caso de nosotros, la mano de obra mexicana, nuestros trabajadores que están empapados en la cultura Bombardier, son posiblemente los más productivos de toda la red Bombardier en el mundo. Y Querétaro ha contribuido a que seamos aún más productivos. La historia de éxito de Hidalgo la transformamos después a arneses en Querétaro. Hoy en Querétaro producimos el 90% de todos los arneses de todos los aviones Bombardier, los comerciales y los de negocios. Entonces, nos estamos involucrando cada vez más. Al convertirse eso en una actividad muy interesante, le dimos la oportunidad a México de hacer otros componentes. Y hoy en Querétaro fabricamos la cola de los aviones Global, que es un monstruo de pieza de un avión, y estamos muy involucrados en el desarrollo de un avión totalmente nuevo, que es el Learjet 85, que para darte una idea, el fuselaje del avión es como si hicieras un pastel. Son componentes de carbono que se hacen en un cuarto estéril, se ponen 400 capas del material primario por manos mexicanas, se meten en unas autoclaves que no tenemos en ninguna otra parte del mundo y sacamos los fuselajes del avión. Eso se manda a Wichita. Entonces, lo importante es que Querétaro nos ha dado la posibilidad de tener la mano de obra calificada, las condiciones de inversión adecuadas por parte de las autoridades estatales y las autoridades federales, una paz social totalmente necesaria para poder el crecimiento y sobre todo una fuerza de trabajo joven, entusiasta, productiva. Última pregunta antes de pasar con Ana. ¿De dónde sacan la mano de obra calificada cuando México sobre todo se ha destacado por tener empleos para mano de obra no calificada porque esta no abunda? Pues este trabajo ha sido en conjunto con la autoridad federal y la estatal y varias empresas del sector aeroespacial también que hemos contribuido a la formación de la Universidad Aeroespacial de Querétaro, la UNAC. Y de ahí nosotros trabajamos en conjunto, industria, gobierno y sociedad, para crear los trabajadores, los técnicos, los ingenieros. Han invertido en capacitación. Hemos en capacitación nosotros y las demás empresas que siguieron a Bombardier en el estado de Querétaro. A ver, Ana, ayúdanos a completar la fotografía. Yo creo que este ejemplo de Bombardier es de lo más interesante y podríamos suponer que no es un hecho aislado, que tiene capacidad de réplica. Pero para lograr esa réplica debe haber otros elementos en ese territorio de Querétaro, en tu tierra, que han permitido que empresas de este tipo traigan una inversión tan grande. ¿Cuáles son esos elementos desde tu punto de vista? Pues efectivamente, sí hay una combinación de elementos muy venturosa que yo colocaría en términos de pasado, presente y futuro, por decirlo así. En términos de pasado hay un capital cultural que le apuesta a la paz social, al orden, a la prosperidad económica históricamente. Esto se puede ver. Querétaro ha tratado siempre... Querétaro siempre le ha apostado a la prosperidad económica, ha sido un estado, una entidad económicamente próspera desde la época de la colonia. Digamos que las épocas en las que se lo ha pasado mal económicamente han coincidido con las épocas de revueltas a nivel nacional, ¿no? Ha tenido capacidad de recuperación, de asimilación y le ha apostado a eso, a una prosperidad económica. Pero para sostener esa prosperidad económica tiene una estructura de valores o de identidad cultural, diría yo, muy aferrados a la idea de paz social, de orden, de mantenimiento del statu quo, de respeto a los principios de autoridad, etcétera. Una serie de valores que están bastante inmersos, ¿no?, en la cultura política local. Eso es, digamos, como que su capital que ha construido históricamente. Primer piso. Primer piso. Segundo piso, le ha apostado, desde luego, desde finales de la década de los 60, principios de la década de los 70, le apostó a la modernidad económica, a la industrialización, pero yo diría que el proyecto no se quedó en la industrialización, digamos, convencional. Desde la década de los 80, finales de la década de los 80, años 86, 87, le apostó a
sin que se llamara así todavía y probablemente sin mucho conocimiento de que por ahí iba la cosa, a insertarse en la sociedad del conocimiento. Y podemos hablar de que en 1986 se creó el primer Consejo de Ciencia y Tecnología estatal, creo que fue el primero a nivel estatal. 1987 ya tenía un proyecto de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, y en 1991 tenía 1 o 2 centros de investigación, hoy tiene 44 o 46. Centros de investigación. Centros de investigación o grupos de investigación, tanto con inversión federal como con inversión estatal, como del Politécnico. ¿Pero en qué áreas? ¿Ingenierías? En ingenierías, en electroquímica, en materiales, en tecnología, en mecánica. Paz social, desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico y científico, producción de conocimiento, atracción de capital humano de alta calidad en términos de conocimiento y apuesta por la tecnología como una forma de desarrollo, claramente desde 1987. ¿no? Mi pregunta ahora es si este modelo puede ser replicable en el resto del Bajío, es decir, más centros tecnológicos, más universidades aeroespaciales, más inversión para más partes del aeroespacial o del automóvil, porque también se empiezan a tocar, o del ferrocarril. Me preguntaría si ustedes han visto en los próximos 10, 15 años, no solamente Querétaro, sino la zona del Bajío como una zona interesante. Mira, la zona del Bajío es ciertamente interesante para la industria manufacturera y de alto grado técnico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la estrategia del gobierno federal es desarrollar polos, por ejemplo, en la industria aeroespacial tenemos 5. Tenemos la zona de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, por supuesto Querétaro y Nuevo León. Yo creo que la receta del éxito de Querétaro es que ha tomado la bandera de la parte aeroespacial y ha hecho las inversiones correctas para atraer a los OEMs, a las grandes empresas armadoras y a los Tier 1. Los OEMs son los armadores finales. En el caso de nosotros, Bombardier, somos armadores de aviones al final de la línea. A los Tier 1, por ejemplo, nuestros vecinos de la empresa francesa Safran están presentes, Eurocopter. Y lo que tenemos que hacer... Todos esos están ya ahí. Están ya en Querétaro y les está yendo muy bien. Yo creo que Querétaro es una historia de éxito. Y es una historia de éxito que nos encantaría ver replicada en el resto del país. Al día de hoy no estamos planeando hacer mayores inversiones, sino consolidar lo que tenemos con la capacidad de infraestructura y de mano de obra y de materiales que tenemos en el contexto internacional. Ahora, hasta aquí las cosas buenas, ¿no? Pregunta que sigue es, ¿y qué falta? Porque en estos pisos que uno va sumando, a mí me hace falta un aeropuerto ahí cerca, por ejemplo. Tenemos aeroespacial y no hay aeropuerto. Sí, y Querétaro no le ha entrado todavía con seriedad a ese aeropuerto. Falta una mejor conexión con los puertos mexicanos. A ver, yo quisiera ahora que me ayudaran a ver el otro lado de la moneda, como decía hace un momento, el contrapunto. Porque para poder tener más historias de éxito, pues hay que saber también lo que está faltando. Ana. Bueno, parece ser que dentro de los proyectos también se está perfilando a Querétaro como un centro de comunicación, ¿no? Pero bueno, eso es un hub al estilo Houston o Dallas. Algo así, ¿no? Y sí tiene un aeropuerto que ahorita funciona más de carga que de pasajeros, pero sí lo tiene muy cerca de Nosotros estamos a pie del aeropuerto. Sí. Pero bueno, y también la cercanía con el DF, a veces eso obstruye un poquito este asunto de... ¿Para qué construir que un aeropuerto si hay uno en el Distrito Federal? Exacto. Al que es dificilísimo llegar. Al que es dificilísimo llegar, exactamente. Pero bueno, en términos, digamos que sociales y de otro tipo, el asunto es que Querétaro está teniendo un crecimiento impresionante y lo va a tener todavía más en los años por venir. O sea, tasas de crecimiento que han llegado hasta el 7%. Hasta el 7% en los municipios conurbados, 6.7%, cuando la media es 1.4%, ¿no? Entonces está muy por encima del crecimiento normal. En la década de los 2000 la población creció en casi 500,000 de habitantes, ¿no? Nada más. Entonces, imagínate los retos que esos son para estar a la altura, ¿no? de estar dotando de infraestructura a las ciudades, ¿no? Al corredor industrial. Pero el otro lado es cómo lo ha logrado hacer, sin mayor ruptura social, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está generando una presión hacia esta paz social tradicional. De hay una ruptura social. No hay una ruptura, pero hay un riesgo y hay que mantenerlo. ¿Por qué? Por la enorme llegada. ¿Pero qué crecimiento de la desigualdad? Hay un crecimiento de la desigualdad y de la polarización
que es innegable y que es producto del crecimiento. Yo creo que Querétaro en ese sentido es una víctima de su éxito, ¿no? El autor de Harvard, Edward Kessler, que últimamente ha hablado de las ciudades, del triunfo de las ciudades, dice, las ciudades exitosas y las regiones exitosas no producen segregación y rupturas y fracturas, las atraen. ¿No? Se las importa. Las importan. Claro, una región exitosa, una región con toda esta capacidad de generar bienestar social y con todos estos recursos, atrae a muchísima gente y atrae mucha presión. Y bueno, un reto es conservar esa paz social, conservar esos valores de la queretanidad, ¿no? Veía recientemente una encuesta donde el tema de discriminación, por ejemplo, se discute mucho en Querétaro. Me sorprendió ver que a los queretanos les preocupaba el tema de discriminación más que en otras regiones. El tema de discriminación, y empieza a haber un fenómeno que nunca, yo llegué como chilanga a principios de los 80 y nunca he sufrido ningún tipo y sin embargo ahora se están viendo manifestaciones un poquito... ¿Qué falta? ¿Hacia dónde movernos en una mirada, déjame ponértelo así, dentro de 10, 15 años? Mira, yo no podría decir que al día de hoy tenemos alguna queja de Querétaro. Sí. Lo que sí podría haber, por ejemplo, es una visión de más largo plazo, por ejemplo, en inversión en infraestructura. La ciudad de Querétaro está creciendo de una manera ordenada, pero creo que podría hacerlo mejor. Y tengo que ser el comercial. Lo que podríamos hacer ahí es ayudar al reordenamiento de la ciudad de Querétaro para darle, por ejemplo, sistemas de transporte masivo, eficientes, que te ayude a elevar la calidad de la vida de los habitantes y que al mismo tiempo te permita elevar también la competitividad de la mano de obra. El transporte urbano. El transporte urbano. Estamos hablando de que nosotros celebramos que el gobernador del estado haya lanzado hace unos meses un estudio para ver la posibilidad de crear un monorriel en la ciudad de Querétaro, evidentemente respetando todos los sitios históricos, pero yo creo que esas iniciativas de reordenamiento de transporte ayudan a la calidad de vida y a mantener que la ciudad de Querétaro siga siendo una de las más, digamos, las mejores ciudades para vivir en Está México. Calificada como una de las mejores Así ciudades es. para vivir. Es una de las mejores ciudades. Y por el otro lado... Se puede llegar fácil al centro, se puede uno transportar fácilmente. Claro, y por el otro lado es bien interesante ver las sinergias que se están dando con el Programa Nacional de Infraestructura del presidente Peña. Uno de los proyectos emblemáticos es el ferrocarril entre México y Querétaro. El proyecto emblemático. Es uno de los proyectos. Porque ahora sí se va a hacer. Son 3, yo espero que sí, porque estamos viendo con mucho entusiasmo que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte están teniendo mucho cuidado en permitir que las tecnologías que vayan a competir en esa obra no estén cerradas y se dirijan hacia una u otra empresa, sino que tengamos realmente una solución técnica que permita que los beneficiarios finales, que son los habitantes de Querétaro y de México que tienen que ir para Querétaro, puedan realmente beneficiar. ¿Por qué hasta ahora ese ferrocarril? ¿Y qué va a pasar después de que exista? Híjole, ha sido una historia bien complicada, yo creo que no la conozco a fondo, pero desde que yo me fui iba a haber un ferrocarril. En los años 80. Sí, claro. ¿No? Y entonces decían, no, porque entonces va a poblar creo todo que las el vías territorio. quedaron más grandes que los vagones, cosas de esas raras, ¿no? Son las leyendas. Pero ¿por qué hasta ahora? Yo creo que pues se dejó de lado el proyecto, se confió demasiado en la carretera, que claramente ya es insuficiente, ¿no? Claramente ya es insuficiente. Y pues se le estaba apostando a otras cosas, se le estaba apostando al propio crecimiento de la ciudad y se preocuparon muy poco o menos por la conectividad. Bueno, en los años 80 yo creo que el miedo era si se hace este ferrocarril, se pone estaciones intermedias, se va a poblar todo el territorio hoy entre Querétaro y la Ciudad de México. Ya esas tarugadas, perdón que las llame, sí ya no están en juego. Se va a poblar de cualquier forma. Ya está. Yo creo que la situación es que tenemos que hacer una planeación a futuro que te permita evitar muchos de los errores de planeación urbana que hemos tenido en el pasado. Son pocas las ciudades en México que han tomado el reordenamiento por el ferrocarril, por el tranvía, por ejemplo, para ser mucho más eficientes. Entonces, tenemos una inversión muy fuerte en aeroespacial. Y tú me preguntaste qué es lo que creemos que le hace falta a Querétaro. Yo creo que inversión muy fuerte en infraestructura y particularmente en infraestructura ferroviaria. Ahora, estabas hablando hace un momento de la infraestructura en transporte interurbano y sueltas ahora el tema ferroviario. A ver, la conexión con Manzanillo se vuelve fundamental porque esa es nuestra conexión con China. Y nuevamente tenemos buena carretera, pero insuficiente. ¿Cómo conectar con el Pacífico? Y la siguiente pregunta es, ¿y tiene sentido una conexión similar con el Golfo de México?
digamos, para los negocios que ustedes tienen y para el resto de las empresas ubicadas, con esta pregunta terminaría? Mira, desde el punto de vista de nuestro negocio, no hacemos trenes de carga. Desde el punto de vista de competitividad del Estado, por supuesto que cualquier corredor entre el Pacífico y el Atlántico que se cree en este país hará que seamos mucho más competitivos. Hay que ver todos los proyectos que se están llevando a cabo en Mesoamérica, por ejemplo, el canal interoceánico en Nicaragua, el agrandamiento del canal de Panamá, los proyectos que siempre hemos tenido de utilizar el Istmo para poder ser más competitivos. Más antiguo que lo Claro, que decía. pero yo creo que si lo tomamos en serio y vamos poco a poco fortaleciendo las diversas vías de comunicación de este país y poniendo en cada casilla los productos que están adecuados para eso, este país tiene un potencial enorme. Hoy nosotros hacemos la exportación vía camión. O sea, mandamos nuestras piezas de avión, esas colas que te decía o esos fuselajes, en plataformas, porque no caben por los túneles que se mandan en tren. Entonces es una de las distintas problemáticas que enfrentamos. Y para darte una idea, nuestros productos En trocas. los mandamos en trocas, en unas camas especiales, y llegan a la frontera y de los mandamos hacia Wichita, hacia Toronto o hacia Y Montreal. ferrocarril. No, se va en la misma cama hasta allá. Yo quisiera conectar tu pregunta con la anterior, de los retos que tiene Querétaro para de veras no quedarse en el intento, ¿no? Y para hacer un mantener modelo, esa tasa y para del hacer un 7%. modelo, y para hacer un modelo, que es tu preocupación principal. Yo creo que, ya no voy a agregar a lo que dice de la estrategia para conectarse con el mundo global, pero Querétaro tiene un gran reto, integrar al resto del Estado que no está en el corredor industrial al desarrollo. Y ese ha sido su reto histórico también. Y la salida al Golfo es primordial para eso, porque es la Sierra Gorda, ¿no? Son estas regiones que están muy abandonadas. Y La ruta de Fray Junípero. La ruta de Fray Junípero, ¿no? La frontera con la Huasteca, etcétera, etcétera. Y que sigue siendo un reto, porque todo este desarrollo, toda esta maravilla se concentra en los valles, ¿no? Sí. En los valles San queretanos. Juan del Río, Querétaro, zona Y poblada. las poblaciones intermedias, los municipios intermedios. Pero lo que son los valles del sur, el semidesierto y la sierra, pues eso sí se necesita conectar. Y esto que tú propones de la salida del Atlántico podría ser la manera. Tomamos nota. Lástima que se nos fue el gobernador para no enfrentarlo a esta pregunta también. Les agradezco muchísimo. Gracias, Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Alfredo, por esta posibilidad. Y bueno, a este país también le pasan cosas buenas. Y son cosas buenas que tendrían que replicarse con inteligencia, con la sabiduría que también puede tener un Estado cuando centra su mirada en desarrollar el país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos la próxima semana, mismo horario. Y de veras, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.